También tengo que hablar de algo que es más común o que a lo que están más acostumbrados los que se encargan de postproducción, y es algo que ocurre hace muchos años, que es el rango legal y el rango extendido. Antes hemos dicho que en un monitor forma de onda, cuando nosotros mirábamos unidades IRE, esto iba básicamente la señal visible de 0 a 100, pero hace muchísimo tiempo que las cámaras son capaces de ir un poquito más allá. Es decir, el 100 era un límite de emisión originalmente de cuando la emisión en televisión era analógica, y a día de hoy cualquier cámara puede llegar y retener información hasta aproximadamente los 109 IR. A este espacio que hay entre 100 y 109 se le suele llamar superblancos. O sea que, ya digo, se puede tener un poco más de profundidad en los negros y se puede tener más información en los blancos de la que nos marca la recomendación 709. ¿Cuál es el problema? Que si esa información que nosotros tenemos grabada en cámara la vamos a emitir por televisión, tenemos que seguir limitándola al espacio que hay entre 0 y 100. Por eso, al espacio que hay entre 0 y 100 se le llama rango legal, y al espacio que puede captar una cámara, que siempre llega prácticamente hasta el 109, se le llama rango extendido. Y no es ninguna tontería. Si entregáis para emisión cualquier tipo de material que está con un rango extendido, implica dos cosas: que la gente de la cadena de turno tendría que hacer ciertas modificaciones en la imagen, y para eso tendría que tener la curva original, si se pudiera, y demás, para poder contenerlo, o aplicar algún tipo de compresor para tener el rango legal. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se hace? No, nunca. Van a pasar de vosotros, así que si queréis que vuestra imagen se vea bien en televisión, más vale que nosotros la hayamos metido dentro del rango legal. Decíamos antes que se podía medir de manera distinta, con distintas unidades en un monitor forma de onda, y hemos hablado de dos tipos, pero hay un tercero. Hemos hablado hasta ahora de las unidades IRE y hemos hablado también de los milivoltios. Pero normalmente en postpro se utiliza otro valor, se utiliza un valor que depende de la profundidad de color de los monitores, y tomamos como referencia profesional un monitor de 10 bits. Ya sabéis que un monitor de 10 bits tiene básicamente 1024 tonos de gris, y con cada color podemos aplicar eso. Por eso, igual que en un histograma estamos trabajando sobre 8 bits y tenemos información desde 0 a 255, cuando nosotros trabajamos con un monitor forma de onda en postpro, muchas veces veremos indicadas las medidas en valores que van de 0 a 1023, es decir, los 1024 pasos correspondientes a 10 bits de profundidad de color, un espacio de 10 bits, y no el espacio tradicional de luminancia y crominancia. Dios mío, ¿y esto a qué equivale? Y no sé qué. Bueno, no os preocupéis, porque todos los programas os permiten cambiar entre una manera de medir y la otra. O sea, que directamente con pulsar con el cursor en un punto concreto del programa ya os cambia para que sean grados IRE y no haya problema. ¿Que lo tenéis que medir de todos modos y no sabéis? Bueno, pues tened en cuenta que la equivalencia es que el valor de 0 IRE son 64 y el valor de 100 es equivalente a 940. Esto implicaría que si respetáramos de nuevo el gris medio estuviera donde originalmente tendría que estar según la recomendación 709, ese valor que decíamos antes estaría en 440. Con el gris medio de una cámara que aplica log no es así. Los casos más comunes o más utilizados, Sony por ejemplo, con el S-Log2 un 32% equivaldría a 347, y el blanco estaría en 600 en vez de estar, como decíamos antes, en 940. Y en el caso de la log de Canon, que también es conocida, lo mismo, porque están las dos más o menos, hay un 32,79%, no hay mucha diferencia. Cada fabricante de todos los que he dicho antes varía ligeramente el gris medio, y por eso también varían estos parámetros de los que estábamos hablando, ¿no? Y varía este parámetro RGB, de 0 a 1023 unidades, o sea, 1023 sería el tope. ¿Qué pasa cuando además nosotros tenemos que aplicar rangos, rango extendido, rango legal, etcétera, etcétera? Bueno, pues que esto cambia. Pero lo importante y lo que tenemos que tener presente es esto: el gris medio cambia todo el tiempo, cambia absolutamente todo el tiempo. ¿Y qué pasa si yo no puedo cargar con este bicho en el rodaje, con el que tengo un monitor forma de onda maravilloso, o no puedo tener un pequeño monitor forma de onda para llevar en el rodaje? Hasta ahora este ha sido un problema, porque los fotómetros no se pueden utilizar. El fotómetro, ya como dije antes, está para un gris medio específico que ya no existe en ninguna cámara. Pues hay dos opciones: hay determinadas cámaras, pocas, que incluyen, y lo vamos a ver aquí ahora, incluyen un monitor forma de onda directamente en el LCD, y también un vectroscopio.
Son muy poquitas cámaras. A día de hoy, con sensor grande, muy pocas. O nos vamos al tope de gama, o en gama media estaríamos hablando solamente de la gama Cinema EOS de Canon. Las demás os ponen histogramas o ponen cebras, que no es suficiente para exponer correctamente. Es suficiente para no quemar los blancos, pero no para exponer correctamente. Y claro, dices, no tengo más opción que irme con un monitor forma de onda entonces para exponer correctamente. Normalmente sí. A día de hoy hay otra opción. Desde hace muy poquito, un fabricante de fotómetros, supongo que los demás empezarán a hacerlo, ha creado un tipo de fotómetro muy normal, que tiene pantalla táctil y demás, que está hecho, como digo yo, para tontos, ya no tiene uno que sumar ni restar nada, te lo hace todo él. Pero lo interesante de este modelo, aparte de que puedes poner todos los datos de cada cámara, es que es la primera vez, y ya digo que esto tecnológicamente no era complicado y se podía haber hecho hacía tiempo, que nos permite cargar perfiles del gris medio de cada una de las cámaras del mercado. En un fotómetro como este yo puedo cargar 10 perfiles, puedo tener muchos más en mi equipo, pero cargo solamente los que necesito por USB. Entonces, pues bueno, sueles tener los 10 más habituales, puedes poner también compensación de la exposición, poner el filtro que estás usando, todo te lo hace automáticamente y te da el valor. De modo que yo, por ejemplo, puedo poner exactamente la curva de una C300 y puedo medir con el fotómetro sabiendo que va a hacerlo con el gris medio de la C300. Puedo hacerlo con el de una FS700 de Sony, puedo hacerlo con el de una F5, F55, F65, con una Epic, con una Blackmagic. Todas ellas podemos cargarlo tranquilamente. Nosotros podemos generar el perfil y además la mayoría de los perfiles de la mayoría de las cámaras ya están disponibles en la página oficial del fabricante en internet, con lo cual solamente tenemos que cargarlos. Y podemos cargarlos en modos neutros, modos log, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que uno puede tener los perfiles de todo cargados directamente en el fotómetro. ¿Qué ventaja tiene esto? Todas las que ha tenido un fotómetro toda la vida. Si yo tengo que medir la luz, no tengo que andarme con la cámara yendo de aquí para allá. Puedo medir en distintos sitios, ver el contraste por zonas, no necesito ni siquiera un doble de luces. Es decir, que todo lo puedo medir con el fotómetro. Como veis, podemos cambiar, como siempre ha pasado con todos los fotómetros, de luz incidente a luz reflejada. Y además tiene un accesorio que es un spot meter, para medir con más precisión en determinados puntos y para hacer los perfiles. Ya digo, en caso de duda, se pueden generar con esto y un color checker como este de aquí, nosotros podemos generar tranquilamente un perfil de cualquier cámara que estemos utilizando. El único problema quizás sería que la cámara nos tiene que permitir, para que podamos saber todo su rango dinámico, trabajar a una cantidad diferente de fotogramas por segundo, con lo cual es muy complicado hacerlo con cámaras de fotos. Cámaras de fotos que graben vídeo, generar un perfil es muy difícil porque el software que viene con esto necesitamos, independientemente del software, necesitamos para poder saber cuál es el rango dinámico total, poder cambiar en cierto momento el número de fotogramas por segundo y a veces bajarlo, dependiendo de la óptica que tengamos, a un fotograma por segundo, cosa que no podemos hacer con una cámara de fotos. A día de hoy, los únicos perfiles de foto que tengo cargados en este son de la EOS 5D Mark II y 5D Mark III, y única y exclusivamente porque Magic Lantern me permite hacer la trampa, pero si no, no podría. Pero bueno, ya digo que para el 90% de las cámaras útiles del mercado con sensor grande, y especialmente para todas las cámaras que tienen curva log, podemos utilizarlo. Y es mucho más sencillo que andarse con el monitor forma de onda, es verdad. Ahora, también es una ventaja poder tenerlo en cámara. O sea que esto ya depende un poquito de las opciones que queráis vosotros. Pero eso es muy, muy importante para exponer como Dios manda. Y ya digo, nos ahorra muchos problemas. A la hora de comunicar con el equipo, esa es otra de las cosas fundamentales, porque si yo tengo que hablar con no sé quién, me basta con hacer esto, y va a ver en grande el numerito de la exposición, no tengo que estar corriendo. Una de las cosas, no sé vosotros, pero que a mí más me revienta en un rodaje es el ruido. Detesto los rodajes ruidosos en que la gente está gritando, no soporto. Esto ya es algo personal. Entonces, ya digo que con esto podéis comunicaros mejor con el equipo, ir de aquí para allá, ir el día antes a una localización en exteriores y ver todos los valores aproximados. No necesitáis doble de luces, no tenéis que estar moviendo 20.000 cosas. O sea, es muy útil, el fotómetro vuelve a ser útil, gracias al cielo. Una serie de valores que nos viene bien conocer. Primero, hemos dicho antes que lo importante son los tonos medios. Los tonos medios normalmente están representados en el monitor forma de onda por que tienen mayor densidad. Siempre habrá una parte del monitor en la que notaréis que hay mayor densidad y eso corresponde o suele corresponder a los tonos medios. Y estos tonos medios suelen establecerse entre una serie de grados IRE.
Para ser exactos, los tonos medios que más nos interesan son los de la piel humana. Y la piel humana, cuidado, la piel humana blanca caucásica, suele estar entre los 60 a 75 IRE. 65 sería una piel caucásica normal, la que tenemos la mayoría de los que somos caucásicos. Y 75 sería pues esta chica pelirroja que es más blanca que la cal, el señor albino y demás. La piel más oscura, llegando incluso pues al tono más o menos de negro que se puede tener, por ejemplo, en Senegal, en Camerún, que es un tono muy intenso, que tiene incluso reflejos azules, estaría sobre los 45 IRE. O sea que todas las pieles suelen andar entre los 45 y los 75. Y estoy hablando de un rango ya muy amplio, ¿no? Pero más o menos sabiendo esto, sabemos cómo situarlo exactamente. Y no hay cosa, igual que ocurre con la temperatura de color, que más cante que la exposición incorrecta del tono de piel. Con los paisajes uno puede hacer un poco de todo, con la arquitectura uno puede hacer un poco de todo, pero como no esté bien expuesta una cara, se nota. Igual que la temperatura de color en una cara, se nota, es donde la fastidiamos, ¿no? Pues eso es muy muy importante, saber siempre más o menos dónde debería estar en el monitor forma de onda la exposición correcta. Luego aquí vemos el tema del rango extendido. ¿A qué equivale el rango extendido, como decíamos antes, en valores RGB, en valores que van de 0 a 1023? Pues aproximadamente el rango extendido se quedaría entre los valores de 4 a 1019, para que sepáis todo esto, es decir, los super blancos llegarían hasta el 1019, ya 1023 no hay información. Tened siempre presente eso y lo que decíamos antes, si lo que vais a hacer, vais a trabajar es para cine, por ejemplo, podéis tranquilamente iros hasta casi 109 sin ningún problema. Pero si vais a trabajar en televisión y vais a tener que ateneros a la recomendación 709, por favor acordaros del rango legal, porque si no, la hemos fastidiado. Más cosas que nos puede decir un monitor forma de onda. Hasta ahora hemos hablado de la intensidad de la luz. Un monitor forma de onda nos puede dar el valor, efectivamente, de la intensidad de la luz, pero también nos puede dar lo que se llama un parade RGB. Un parade RGB no es otra cosa que la señal de cada uno de los canales de color. Sigue siendo la señal, pero la de cada uno de los canales de color y la saturación de cada uno de los colores. Es raro que lo tengamos en cámara, aunque en el caso de esta cámara, por ejemplo, sí, podemos tenerlo dividido en RGB también, y en luminancia y crominancia también, pero no suele ocurrir. Se suele encontrar más en postproducción, y es muy importante a la hora de talonar saber cuándo hay que usar uno o cuándo hay que usar el otro. A priori podría parecer que por el hecho de tener los tres colores sería muy interesante utilizarlo todo el tiempo, pero esto no es verdad. Lo cierto es que el primer tipo, es decir, el de Luma, el que va solamente de intensidad de luz, es lo único que nos indica, es muchísimo más útil para medir, y para medir la intensidad media de una escena. Mientras que el de color, el de RGB, nos sirve para comprobar si están bien separados los colores, punto número 1. Punto número 2, si un canal está demasiado saturado, esto es lo que más vería yo, y esto se ve sobre todo en postpro, a pesar de que la media esté bien expuesta, o bien para ver el balance de blancos de la cámara. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que si me aparece algo bien expuesto dentro del rango legal en el Luma, luego cuando yo veo el RGB haya un canal que esté más saturado y que se pase de ese valor? ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre esto por los rangos que se han utilizado, porque la norma, de nuevo la recomendación 709, establece que la señal de Luma, la señal de intensidad de luz, se establece a partir de los siguientes coeficientes. Como veis ahí, hay un coeficiente de rojo que es 0,2126, de verde 0,7152 y de azul 0,0722. ¿Esto en la práctica qué significa? Significa que cuando nosotros estamos midiendo la intensidad de la luz, aquí estamos recibiendo información, el 71% de la información del canal de verde, el 21% de la información del canal de rojo y poco más del 7% del canal de azul. O sea que, como veis, no es exactamente el mismo valor, lo hemos hablado otras veces, cómo percibe el ser humano, etcétera, etcétera, siempre hay más información de verde. Pues bien, esto significa lo siguiente: en la imagen que tenéis en pantalla ahora mismo, tenemos a la izquierda el monitor forma de onda de Luma, y hemos puesto un blanco absoluto. Me he ido a Photoshop, he hecho un blanco todo 255 y lo he puesto ahí. Y lógicamente está la línea directamente en 100, es decir, todo está en blanco absoluto, no hay ninguna información.
Si lo ponemos en el de color, los canales de color, veréis que es lo mismo, está separado por canales, pero todos están en 100. Sin embargo, vamos a hacer otra cosa. En la siguiente imagen lo que vais a ver va a ser 3 franjas de rojo, verde y azul. Franjas absolutas, de 2,55 de cada uno de los valores. Y veréis cómo la cosa cambia. En el valor de parade, es decir, el que va por canales de color, si os dais cuenta, es lógico, en el valor del rojo, que es el que está a la izquierda del todo, pues está saturado a 100 en la izquierda y los demás están a 0, porque no hay nada de rojo en los otros. En el valor central del verde está saturado el verde al 100% y los demás a 0, y lo mismo con el azul a la derecha. Sin embargo, si nos vamos a esto mismo, viéndolo en el monitor forma de onda, en luma, fijaos que como muchísimo llegamos al 71% con la máxima saturación del canal de verde. O sea que veis que el rojo está en un lado, el verde está en otro y el azul está en otro, y lo tengo indicado en la imagen para que lo veáis más claro. Por ese motivo, cuando nosotros tenemos el luma, no necesariamente vamos a ver una media de los colores, pero no vamos a ver necesariamente que un canal, el canal de rojo, por ejemplo, está saturando más allá del 100. Solamente en estos casos, y para corregir estas cosas, y a posteriori, es interesante utilizar, ya digo, el RGB, entre otros motivos, ¿no? Pero cuando vamos a medir, nos basta con que la media esté dentro de los valores del luma. Tened presente siempre esa diferencia y por qué ocurre. Hay otro osciloscopio que también nos resulta muy útil y que a día de hoy está en todos los monitores forma de onda, tanto los que podemos tener de forma independiente como los que podemos tener en algunas cámaras. Este osciloscopio es el vectorscopio. ¿De qué va esto del vectorscopio? Pues nada, este osciloscopio está diseñado para representar por vectores los valores de tonos de color, los valores de crominancia, las señales de diferencia de color. Y esto lo hace de una manera muy simple. Como veis, tenemos un círculo, y este es el típico círculo de color, en el cual en cada uno de estos cuadros que podéis ver, o casillas, tenemos representados los 3 colores básicos y sus complementarios. O sea que partiendo del rojo tendríamos el rojo, el amarillo, el verde, el cian, el azul y el magenta, la típica rueda de color tradicional, representada, ya digo, en un vectorscopio. Pues bien, lo que nos indica esto, partiendo del punto central, es la saturación del canal y exactamente hacia qué colores tiende la imagen. Esto puede ser muy útil, incluso en ocasiones para iluminar, pero bueno, es sobre todo útil en postproducción a día de hoy, el vectorscopio. ¿Para qué sirven las famosas casillitas? Bueno, aquí de nuevo he utilizado nuestra bandera, por así decirlo, con los 3 tonos RGB al 100%, para que pudierais ver exactamente cómo se representaría, y os dais cuenta de que está exactamente el valor de rojo en la casilla del rojo, el del verde en la casilla de verde y el del azul en la casilla de azul. Estas casillas representan el equivalente a 100 IRE en el rango legal. Es decir, que si en algún momento vuestra señal llegara hasta esa casilla, significa que estáis saturando al 100% ese color. Por supuesto, a día de hoy los vectorscopios también nos permiten variar y poner en esta casilla el 109, el rango extendido. O sea que según para qué estemos trabajando, lo podemos asimilar a 100 o a 109 y podemos cambiar esto. Para, en el caso de que estuviéramos usando 100 y la cámara estuviera captando más, y pudiera captar más en ese canal de color, que ya digo, hoy en día pasa con todas, pues veréis que la señal se sale de la casilla hacia afuera. Esto nos indica, ya digo, cómo está calibrada la cámara también, y os encontraréis con sorpresas, sobre todo al aplicar curvas log, os encontraréis con esto que los fabricantes llaman color science. Y el color science es, yo hago los toqueteos que me da la gana a la hora de hacer el debugger para conseguir que el tono de color favorezca más, por ejemplo, suele pasar a la piel humana y tengamos una imagen más agradable, pero no necesariamente más fiable. O sea que mucho cuidado con esto. Y esto se hace mucho, algún fabricante más que otros. Pero bueno, no, la verdad es que la imagen está muy bien, pero no necesariamente es lo que quieres. Da igual, porque siempre que tengas una salida podrás sacar eso sin debayerizar y evitando el problema, pero aquí podrás ver exactamente dónde está calibrando el color el fabricante. Con los valores absolutos, con una carta, podrás ver que se va a los puntos concretos de cada uno de los colores y verás que no necesariamente encajan en la casilla. Pero bueno, ya digo, es muy importante eso, y tener en cuenta otra cosa. En la imagen de la izquierda que tenéis en esta diapo, observaréis, donde está el vectorscopio, que hay una línea
una línea que está a unos 45 grados de la parte central a la izquierda, y no equidistante, pero está a cierta distancia del rojo y del amarillo, tendiendo más hacia el rojo. Esa línea es fundamental, porque esa es la línea que marca aproximadamente dónde debería estar la piel humana. Y cuando digo la piel humana me refiero a que más o menos hay margen para todos los tipos de pieles. Puede estar un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero siempre ateniéndose más o menos a esa línea. De modo que es fundamental, si nosotros estamos modificando o etalonando algo y hay pieles, aquí el vectorscopio nos puede venir muy bien, porque vemos cuando estamos metiendo la pata o cuando no. Y podemos ajustarlo en consecuencia. Y nos podemos fiar de eso, no de un monitor. Estamos otra vez con lo mismo, aunque por supuesto te puedes fiar de un monitor siempre que esté bien calibrado y demás. O sea que tened presente siempre esto. Todos los monitores forma de onda también incorporan un vectorscopio. Y el vectorscopio es muy, pero que muy útil, sobre todo a la hora de etalonar. ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, como veis aquí, tenemos una imagen, y esta imagen que está ligeramente virada al azul, y veis a la izquierda el valor en el monitor forma de onda en Luma. Bueno, esta herramienta la podemos encontrar, ya digo, en cualquier programa de edición, en cualquier programa de composición, en cualquier programa de talonaje y también en algunas cámaras. También podemos usar monitores externos como este, que nos permiten tener el vectorscopio o el monitor forma de onda y, insisto, sigue siendo la mejor herramienta para poder exponer correctamente y corregir color a posteriori. Y como podéis ver, la misma imagen, podemos ver los canales. Fijaos con respecto a la imagen anterior, esta era la imagen del Luma, y veis que estamos dentro del rango y más o menos está equilibrada. Sin embargo, en la imagen RGB, que sigue estando equilibrada, vemos que claramente hay mucha más información de azul, y si os dais cuenta de que hay una moqueta con el color de Falco y tal, es azul, y por eso hay esa saturación. E incluso podemos ver la imagen en el vectorscopio donde se ve claramente que está desviada hacia el azul. Pero más o menos las pieles están en el punto adecuado, cerca de la línea, con lo cual no tengo en la imagen la cara de un pitufo. Pero claro, entre que yo llevo un jersey azul y un pantalón azul y que la moqueta era azul, aquí veis claramente cómo se desvía. Pues esto es lo que os cuenta en la práctica un monitor forma de onda, un Parade, RGB, un vectorscopio. Aquí podemos ver exactamente a qué me refiero. O sea, esto no es ciencia infusa. Y en cámara, como hemos dicho antes, pues podemos tener, en las cámaras que lo tienen, un poquito de todo. Podemos tener monitor forma de onda de línea, que es el estándar, el que hemos hablado hasta ahora, solamente de Luma. Es la imagen que tenemos a la izquierda. Podemos tener separado por canales, es decir, un Parade RGB también lo podemos tener en cámara, que es la imagen que veis en el centro. Podemos tener un vectorscopio, es la imagen que tenéis a la derecha, e incluso dentro de cada uno de los valores que hemos dicho antes, podemos tener en la imagen de la izquierda del todo, veis que hay una parte en rojo. Esa parte que está en rojo se corresponde con el cuadrado rojo que veis en el centro de la carta de color de la izquierda. Significa que está midiendo la exposición única y exclusivamente en ese área. Y lo podemos ver sobre el general, lo podemos ver en rojo. También podemos ver separadas señal de luminancia y las dos señales de crominancia, de nuevo en el monitor forma de onda. O sea que ya veis que podemos controlar perfectamente todos los valores de la imagen gracias a esto, y lo podemos hacer en cámara. Es una gran ventaja cuando podemos utilizar una cámara que lo tiene. Y si no, pues ya sabéis, monitor al canto o también podemos utilizar el fotómetro, que es muy cómodo y muy rápido. A la hora de postproducir, ¿algo más tendríamos que tener en cuenta? Sí, si queremos que el contraste se parezca un poquito más, estos son valores estándar, ¿vale? A lo que vemos nosotros deberíamos acercar los negros a los 0 IRE, es decir, bajar del todo el valor a los 0 IRE. Si notáis que en la parte baja donde están los negros, alguno de los canales de color está mucho más ancho que los otros, es porque estamos teniendo ruido. Si en la parte baja, en el 0, veis que es muy ancho, esto es que hay ruido sin duda. O sea que tenemos que comprimir un poquito más para evitar eso. Los tonos medios están sin compresión en todas las curvas log entre 20 y 80 IRE. De 20 para abajo hay compresión, de 80 para arriba hay compresión. Pero los tonos medios siempre están ahí, y dentro de esos tonos medios, acordaos, dentro de 20 a 80, de ese margen, de 45 a 75 las pieles humanas. Y salvo momentos puntuales, normalmente las altas luces deberían estar entre 80 y 90 IRE. 90 IRE tendríamos el blanco típico de carta de ajuste, ese blanco que no es el blanco absoluto, que no es el blanco 100%, ¿vale? Son valores orientativos, no significa que ahora tengo que hacerlo todo cuadrando esos valores, no,
Sabiendo esto, ya sabes lo que puedes hacer con la imagen, y a partir de ahí podéis modificarla como queráis, pero sabiendo qué estáis haciendo al modificarla. Y básicamente, esto es todo lo que tenía que contaros sobre el monitor forma de onda. No olviden supervitaminarse, mineralizarse, y ya que habéis aguantado hasta aquí, pues veníos a Falco algún día y llevaos unas palomitas que las reparten. Super Patatron, Super Patatron, Super Patatron, Super Patatron. No es un tubérculo más, es el orgullo de la humanidad. Siempre raudo y veloz cual ciclón, acude Super Patatron, Super Patatron, Super Patatron, Super Patatron. Llega al final, Super Patatron. ¿Nadie puede cantar eso? Es fácil.